Buenos días, profesor, ¿cómo está? Nuestro grupo está conformado por Alejandra Pinilla, Daniela Dueñas y quien le habla, Luz María Rula. Nosotras vamos a hablar acerca de tres grandes autores latinoamericanos como lo son el venezolano Simón Rodríguez, el cubano José Martín y el puertorriqueño Eugenio María de Hostos. Las obras de la filosofía educativa de estos tres educadores siguen siendo inspiradas por el pasar de los tiempos, ya que ellos anhelaban un cambio en cuanto a la educación en nuestra Latinoamérica. Yo voy a hablar de Simón Rodríguez. Él nació en Caracas el 28 de octubre de 1769. Fue pedagogo, pensador, filósofo y escritor de obras históricas y sociológicas, conocedor de la sociedad hispana. Fue también maestro y mentor del libertador Simón Bolívar. Su filosofía se basaba en la ilustración de las luces de la razón. Esta se basaba en un compromiso de valores. Esa filosofía de la ilustración se desarrolló en Europa en el siglo XVIII. Simón Rodríguez impulsó un pensamiento crítico en su pedagogía desde la libertad, los derechos del hombre, de la igualdad para formar un pueblo de buenos ciudadanos y basados en la fraternidad que debía de unir los pueblos. Este autor habla sobre la importancia, la urgencia de la educación para ejercer un poder, para contribuir con sus luces a formar un Estado. Para terminar, el autor en su pedagogía tenía cuatro conceptos claros y claves. El primero de ellos es la transmisión. Esta no está dada desde la transmisión bancaria, sino que se refería a la capacidad de compartir, de transmitir relatos entre generaciones y generaciones, teniendo en cuenta el lugar, el espacio, para que así la cultura se diera a conocer. Por otro lado está el concepto de comunidad. Esta no tenía que ver con el aula, sino que era la pedagogía de la comunidad en cuanto se incluía elementos de esta, como el nombre de las calles, las estatuas, para que el niño conociera la ciudad y el día de mañana pudiera reclamar los derechos como tal. El autor soñaba con una educación pública y para todos. Simón Rodríguez estaba en contra de la pedagogía dominante y estaba a favor de la pedagogía, la ternura, esta que unía el cuerpo y la razón. El autor quería formar pueblos y ciudadanos por medio de una pedagogía inclusiva para todos. Él decía que a los niños se les debía enseñar su castellano, pero también su lengua nativa. La pedagogía de Simón Rodríguez estaba basada en un sistema colonial que los enseñaba con ideas y estaba en contra de la educación tradicional. Él decía que se debía tener en cuenta las ideas de los niños para formar ciudadanos de bien y tuvieran aprendizajes significativos. Y es así como este pensador de la educación lucha por la educación liberadora nuestra Latinoamérica. Su filosofía se basaba en luchar por los derechos de los ciudadanos y así como su pedagogía. Muchísimas gracias, espero que sea de su agrado. A continuación, mis compañeras van a hablar acerca de los siguientes dos autores, como lo son el cubano José Martí y el puertorriqueño Eugenio María de Hostos. Muchísimas gracias. Buenas tardes, profesor Gerardo. Como le indicó mi compañera al inicio del video, yo les vengo a hablar acerca de José Martí. Él nació en el año de 1853 en La Habana, Cuba. Fue un periodista, un poeta y un educador que luchó principalmente por los derechos de los niños y de los adolescentes en cuanto al trabajo y la educación. En el año de 1871 se graduó en Derecho, en Filosofía y en Letras.
y en el año de 1877 fue catedrático de la Universidad Nacional de Guatemala y en el año de 1880 fue llamado al maestro por la Liga de Instrucción. Algunas de sus obras más relevantes fueron en 1889, que fue La Edad de Oro, que fue una revista infantil que contaba con 4 tomos. El primero de ellos se le cuenta a los niños cómo se vivía antes y ahora en América Latina. También cuenta la historia de 3 grandes héroes como lo fueron Bolívar, Hidalgo y San Martín. Ya en el año 1891 sale su libro Nuestra América, en el cual se habla sobre la enseñanza y la educación campesina, porque él decía que la educación siempre se tiene que dar alejada de la ciudad, porque la integración entre la ciencia y la naturaleza tiene que darse en un contexto rural. Algunas de sus propuestas fueron formar seres humanos con capacidades de pensar con cabeza propia, también formar personas buenas con amor, porque esta era una herramienta fundamental en el proceso pedagógico. También estaba el papel del trabajo del creador como elemento pedagógico fundamental, el trabajo fuente en riqueza en la agricultura. También nos decía que recuperar nuestra propia cultura, la identidad americana, valorar siempre al campesino y al indígena. Bueno, en su proyecto educativo él incorporaba la práctica, que todas las escuelas debían tener talleres y estar en contextos rurales para que esto tuviera un sentido de vida social y tener mejor conocimiento de la metodología y de la ciencia. También Martín distinguía entre la idea de la instrucción, que esta es individual y tiene que ver con los conceptos, y la educación, que es colectiva y tiene que ver con los valores. Él también nos decía que en su obra en 1894, en su texto Revolución de la Enseñanza, nos habla del rol del maestro, también que la escuela con maestros vivos, útiles, que enseñen riquezas y fusionen la tierra y la educación con los demás. Y ya en el año 1895 él muere en el campo de batalla. Muchas gracias. Yo les voy a hablar sobre el autor latinoamericano Eugenio María de Hostos. Este educador nació el 11 de enero de 1839, fue político, filósofo, intelectual, liberador, literario, sociólogo. Él murió el 11 de agosto de 1903. A él se le consideraba el padre de la educación moderna. Durante varios años él ejerció la noble labor de la enseñanza y se dedicó muchas veces a la reflexión de la teoría de la educación. Se enfocó en la educación en un alto sentido ético, dentro de una profunda perspectiva humana. Él consideró que la educación es una gran guía que le permite la facilidad de desarrollo del ser humano. Para él, la educación consiste en guiar al educador a su mejor desarrollo de la meta, del desarrollo de la libertad y la dependencia. Él decía que cuando ya se guiado el educado hacia un mejor desarrollo, él mismo puede tomar sus decisiones en su vida. Hostos era un gran educador latinoamericano que hablaba varias veces sobre la libertad como definición de la educación. Para Hostos, la finalidad de la educación tiene 3 triples, que es el desarrollo de la libertad, la educación en la razón según sus leyes y la forma de hablar en plenitud de la naturaleza humana. Hostos formó la alta finalidad en la educación en un discurso en los graduados de la pedagogía de la normal. La educación se dirige al desarrollo de cada una de las dimensiones del ser humano, como es el cuerpo, la sensibilidad, la razón y la ciencia.